Muy buenas noches, bienvenidos. El Centro Comercial e Industrial de Salto les está dando la bienvenida a autoridades, a socios y por supuesto al público en general que se ha acercado esta noche, en muy buen número por cierto, al Ateneo de Salto. Vamos a escuchar en unos minutitos nada más al doctor Gustavo Subía. El tenor de la conferencia será "Siguen las penas de papel". Bueno, aclaramos que esta conferencia se realiza en el marco del ciclo de conferencias 2018 que es organizada por el Centro Comercial e Industrial de Salto. Nos han pedido que destaquemos especialmente el apoyo del estudio Merino y Roy, que ha hecho posible y ha facilitado la presencia del doctor Subía aquí en Salto. Así que, bueno, muchísimas gracias al estudio Merino Roy. Ya vamos a comenzar entonces, si les parece, vamos a recibir al vicepresidente del Centro Comercial e Industrial de Salto, al señor Alfredo Berreta, para que le dé la bienvenida y abra, por supuesto, este evento. Buenas noches a todos. Gracias por la concurrencia. Es importante ver reunidos a los uruguayos y a los salteños, lamentablemente, para tratar este tema que nos aqueja a todos. Los empresarios deberíamos estar hablando de otras cosas que también nos pasan y, sin embargo, en el ciclo de conferencia del Centro Comercial hemos decidido invitar al doctor Subía, todos saben, fiscal de la Nación, fiscal en su profesión, que, esto lo digo yo, el sistema lo sacó para afuera, tuvo que renunciar porque el sistema venía mal, esta es una opinión muy personal. Y bueno, pensamos que esto lo que hace es aportar a la discusión, aportar a que los salteños estemos informados para escuchar la otra campana. Vemos una quietud importante a nivel político. Esto creo que también, opinión personal, se soluciona con sacar el tema de la agenda política, el tema de la seguridad, y que la agenda política vaya por otro camino y que reunidos todas las personas que tienen responsabilidad parlamentaria logren la solución que todos esperamos. La delincuencia ha roto todos los códigos. Lo que nos pasó el domingo de noche y ayer es una muestra de ello. Ni en las películas se ve que los delincuentes atraquen lugares donde hay familias, donde hay niños, a horas de concurrencia de todo el mundo. Y esto nos pasó acá en Salto cuando, si de algo nos ufanamos los que vivimos en el interior, es de que nunca pasa nada. Lamentablemente están pasando cosas graves y el centro comercial no defiende la posición del doctor, el doctor se va a defender solo. Nosotros lo único que hacemos es invitarlo para que nos aclare su posición, nos diga su parecer y a partir de ahí todos los uruguayos y todos los salteños podamos empezar a tener las soluciones que todos esperamos. Nosotros hace 8 o 9 meses que venimos reunidos a diario con el comando de la policía, con la fiscalía, con la justicia, con todos los actores. Nos recibió el ministro Bonomi, nos recibió el inspector Layera. Con todos hemos estado sentados hablando de frente y diciendo cosas parecidas a las que yo les estoy diciendo acá. Creo que no es la función del centro comercial, no es la función de los empresarios, pero la situación nos llevó a ello y como fuerza viva, como caja de resonancia, porque acá no es el tema de la defensa de los empresarios, es la defensa de los empresarios, la defensa de los empleados de los empresarios y de las familias de ellos, que es la cadena económica que saca el país adelante. Así que bueno, no hablo más, esa es agradecer al doctor Subía que se prestó a nuestra invitación y lo dejo con él. Un gusto y gracias a todos. Bueno, muy bien. Muy breve, antes de que el doctor haga su exposición, seguramente a lo largo de la exposición van a surgir
preguntas, inquietudes o algún tipo de comentario que quieran hacerle llegar al doctor Subía. Se están entregando una serie de papelitos para que puedan, vía escrita, hacerlas llegar o por WhatsApp al 099 024 252. 099 024 252. Por cualquiera de las dos vías hacen llegar esas preguntas que con mucho gusto al final el doctor las va a responder. Brevemente también, el doctor Subía nació en 1953, está casado, tiene 3 hijos, abogado de profesión, 37 años en la Fiscalía, vive en el barrio Colón de Montevideo, también es músico, completito. Muy bien, adelante doctor. ¿Se puede usar el piano? Sí. Para ponerle un poco de música. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar acá presentes, al Centro Comercial, y en el día de hoy he pasado hablando desde que llegué, desde la mañana. Todavía podemos hacer un trasnoche, si es posible, porque el tema da para hablar y mucho. Mi posición no es la palabra revelada, ni mucho menos. Es una posición, como bien hablaba quien me precedió en la palabra. Sucede que es una posición que tiene un poquito de experiencia, 37 años adentro de la Fiscalía, y efectivamente, sí, tomé la decisión de renunciar y acogerme al beneficio jubilatorio, aunque tenía todavía por delante muchos años dentro de la Fiscalía como posibilidad, porque no comparto la forma en que se está llevando adelante la implementación del nuevo Código de Proceso Penal, del que todos ustedes han sentido hablar y es uno de los motivos de la exposición de esta noche. La idea es hacer una exposición de más o menos 50 minutos y después poder responder las preguntas, que lo que le pido es que las preguntas sean breves, porque es la forma de hacer más ágil esta exposición. Mi llegada a Salto no fue planificada por esta ola de violencia que ustedes recibieron en estas últimas horas. Obviamente que había sido pactado desde muchos días atrás, pero da la casualidad de que ustedes están ingresando en lo que en el sur ya lamentablemente es moneda de todos los días. Y en otros departamentos también del sur es moneda muchísimo más intensa a veces de la que ustedes pueden suponer. Hay un cansancio general. Hay una sensación de angustia general por parte de muchísimos ciudadanos. Creo que la presencia de ustedes aquí esta noche está reflejando eso. Y voy a intentar poner algún poquito de lógica en lo que está pasando, tratar de explicarlo desde mi punto de vista, y luego con la posibilidad de cambio que siempre la hay. La humanidad ha pasado desde hace millones de años los ciclos en donde hay situaciones de crisis, luego se sale de esas situaciones de crisis y luego se vuelve a esas situaciones de crisis. Yo no comparto el nunca más en cualquier aspecto de la vida porque lamentablemente la conducta humana es un ciclo permanente. No hay paraísos de por vida y los pueblos se tienen que ganar a veces los paraísos provisorios entre una época de crisis y otra época de crisis. Yo creo que hemos sido en muchas cosas muy omisos como sociedad y que cuando se sembraron aquellos vientos hoy se recogen estas tempestades y no hay nada que sea ilógico en lo que está sucediendo. Es decir, las cosas razones tienen. Y cuando uno posibilita, hoy lo decía en algún medio de prensa, cuando uno posibilita que los perros entren para comer en la mesa de comida de la familia, que los gatos duerman en la cama donde deben de dormir los humanos y que las pulgas invadan la casa, uno después no puede decir, y lo voy a decir a partir de toda la noche siempre lo mismo, ¿qué pasó? Porque esa parecería ser la pregunta con la que descubrimos la pólvora. ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué pasó? Y lo que pasó es que dejamos la puerta abierta, dejamos que los muchachitos, los perros, los gatos, las pulgas y los delincuentes tuvieran campo, orégano, como se dice, y bueno, y hoy estamos recibiendo la consecuencia de esto. Ahora, todo pasa por algo. Esas puertas que nosotros abrimos, y estoy hablando en lenguaje poético y en lenguaje literal alternativamente, esas puertas que nosotros abrimos también se abrieron por algo. Esas puertas en algún momento histórico se pensó que era necesario abrirlas, y en algún momento histórico, y ahora vamos a tratar de sistematizar un poquito, porque es importante también observarlo desde el punto de vista conceptual a todo esto, esas puertas se denomina en el mundo de la literatura jurídica la posición de dejar que los perros, los gatos y todos los bichitos de la casa se metan adentro de la casa,
de alguna forma poética, pero se denomina el abolicionismo. El abolicionismo es una posición filosófica que empezó y tiene, por supuesto, expositores desde muy antiguo, pero muy concretamente empieza en Francia durante los años 1940, 1950, y que parte de la base de que el delincuente no debe de ser sancionado por una sociedad que ha causado que él sea el delincuente. No es irracional comprender esto, y es importante muchas veces comprenderlo porque es el punto de partida de donde empiezan a surgir esas posiciones que hoy en nuestro Código de Proceso Penal existen, posiciones abolicionistas que dicen no se debe sancionar al delincuente, hay que hacer la abolición de la pena, hay que hacer la abolición de la sanción. Al que comete delito hay que comprenderlo porque él tuvo una serie de características en su vida que lo llevaron a cometer el delito y lo que tenemos que buscar es la reparación del daño que él realizó mediante procedimientos que no lleven a la imposición de una pena. Por supuesto que decir esto en el día de hoy, con la concurrencia de ustedes, es poco menos que prender la mecha de una espoleta, porque no sé por qué, pero llego a suponer de que quizás entre ustedes no haya muchas personas que aboguen por la tesis abolicionista, es decir, no sancionar al delincuente. Pero lo digo, y lo voy a tratar de justificar, para comprender de que nada en este planeta sucede porque sí. Quienes han sostenido esa posición abolicionista tienen en muchas cosas razón, y es importante entender las razones del otro, aquel con el que no compartimos. Es muy importante entender las razones del otro para explicarnos por qué ha llegado a esas conclusiones. Los abolicionistas han sostenido tradicionalmente que las cárceles son infiernos donde las personas salen peores de cómo entraron. Los abolicionistas han sostenido lo que le decía antes, que las sociedades son generadoras de las conductas que después los sujetos tienen. Los abolicionistas han sostenido de que se debe llegar a entendimientos entre la víctima y el victimario para que el victimario reflexione, repare, se modifique su conducta. Son conceptos atendibles, pero como de alguna forma ustedes podrán imaginar, yo a la larga los puedo comprender, pero no aplicar. Porque sucede también, que si bien las sociedades pueden tener su cuota de responsabilidad en las conductas que desarrollan los delincuentes, sucede que hay una cantidad de delincuentes que no han tenido una infancia dramática. Hay una cantidad de delincuentes que no han tenido carencias emocionales. Hay una cantidad de delincuentes que no han tenido carencias alimentarias. Y para eso únicamente cito la palabra, y que ustedes conocen, o la frase, que hace referencia a los delincuentes de guante blanco. El delincuente que estafa, el delincuente que lleva a cabo muchas veces acciones de mucho despliegue de poder, el delincuente que se dedica a delitos económicos, las grandes estafas, las grandes apropiaciones indebidas, generalmente no son realizadas por personas que no comieron de chiquitas. Son realizadas por personas que pueden haber tenido perfectamente una infancia normal, pero que han decidido el delito como una opción de vida y como una opción económica de llegar a un fin mediante un atajo. Es decir, no niego la existencia de ciertos factores en la sociedad que puedan impulsar a una persona a cometer delito, pero sucede que generalmente no son esas personas las que han tenido aquellas infancias tan dramáticas los que precisamente se transforman en este momento en las personas más peligrosas para una sociedad. Porque hay una cantidad de gente humilde que no ha cometido delito por el mero hecho de haber tenido escasez económica. Y hay una cantidad de gente poderosa que comete igual delito a pesar de no haber tenido necesidades en su infancia.
Es decir, el delito es mucho más que la mera necesidad económica alimenticia. En todo caso, lo podemos, y ahí podemos llegar a mayores acuerdos, lo podemos atar más a dificultades emocionales en la educación de esa persona, pero no tampoco siempre está ligado en ese sentido. La madre de un delincuente que fue muy conocido, Kiki, en los últimos meses, citaba de que ella tuvo 4 hijos, de que no tuvo dificultades con los otros 3 y que este muchacho salió complicado, que tenía otro perfil desde chico. Es que el delincuente muchas veces, repito, es un factor simplemente de oportunidad, que es lo que le permite cometer delito. El abolicionismo es una posición, y ahora entrando un poquito más en caja, que ha influenciado nuestro actual Código de Proceso Penal. El Código de Proceso Penal, que entró en vigencia en noviembre del año pasado, lamentablemente, a mi juicio, tiene cosas muy buenas y tiene cosas muy malas. Yo lo apoyé, más allá de críticas que hice en su momento. Yo tengo una cuenta de Twitter y está documentado de que un mes antes de que el código saliera a la luz, yo manifestaba peligro si no se hacen modificaciones urgentes en determinados institutos. Este código es un peligro, alerta rojo. Hablé en su momento en el Parlamento, no soy una persona humilde y digo las cosas por su nombre. Logré, conjuntamente con otras fuerzas que también se movían conmigo, que se modificaran algunos artículos que iban a ser todavía más desastroso lo que se está viviendo, pero no se modificó todo y el código se sacó a la luz con una estructura general más justa en cuanto a que el juez trabaja independientemente del fiscal y del defensor y por lo tanto hay un mayor equilibrio en una especie de triángulo donde el juez está arriba y las dos partes están en los costados. Un código que además es público, la gente lo puede conocer al sistema de justicia. Es un código, además, donde la víctima puede llegar a ser escuchada. Es decir, tiene una cantidad de facetas buenas, pero generó, sobre todo por las posturas abolicionistas que se colaron filosófica e ideológicamente en ese código, generó unos terribles espacios de impunidad para los delincuentes y es eso lo que ha motivado que hace meses que vengo hablando de la impunidad que gana terreno cada vez más con este nuevo sistema del nuevo Código de Proceso Penal. Además de eso, ha tenido grandes dificultades en la implementación, que de eso voy a hablar dentro de un minuto. Vamos a situarnos frente al nuevo código, entonces, en varios niveles. Hay un nivel filosófico o ideológico de cómo tratar al delito. Hay un nivel luego concreto, las normas que están establecidas en el nuevo código. Y hay luego un nivel operativo de implementación y son los medios que se dieron a los fiscales, que se dio a la policía, que se han dado incluso a los jueces para poder luego implementar ese nuevo código. Empezando de abajo para arriba. Desde el punto de vista de la implementación de este nuevo código, y así ha sido aceptado incluso por el fiscal general, este código debió de tener una implementación con un enorme mayor número de fiscales. En Montevideo éramos 24 fiscales con el viejo código, 4 quedaron llevando a cabo los casos antiguos y se redujo a 20 fiscales los que tienen que trabajar con este nuevo código. Como el código exige muchísimo más trabajo de los fiscales, pero muchísimo más trabajo, se llega entonces a ciertas posibilidades muy exiguas del fiscal de trabajar. Los fiscales están trabajando mal, los fiscales están trabajando sobrecargados, no se crearon los cargos suficientes y el fiscal es el encargado, con el nuevo sistema, es el responsable mayor en la persecución del delito. La persona que tiene a su cargo la mayor responsabilidad en la persecución del delito, que son los fiscales, hoy tienen bolsas de 40 kilos en cada pierna para perseguir el delito. Lo he contado hoy como anécdota, en oportunidad de un sistema que fue entre noviembre y enero de este año. Yo como fiscal en la noche quedaba con 2 fiscales auxiliares, se llaman fiscales adscriptos, pero las responsabilidades eran mías en las decisiones, y llegué a trabajar solo para todo Montevideo
solo para todo Montevideo, 1,5 millones de habitantes, recibiendo todas las llamadas de policía durante toda la noche, 12 horas, y tomando decisiones en todos los casos. Les tengo que reconocer, y hoy lo dije públicamente, que a las 4 de la madrugada, lo único que soñaba yo era en tener la capacidad verbal suficiente para evitar que ese caso me cayera a mí. ¿Por qué? Porque el ser humano es un bichito que tiene un cuerpito físico que lo tiene que trabajar, y cuando usted ha recibido, como llegué a recibir, lo he dicho hasta el cansancio, 209 llamadas de la policía en una noche, 209. Yo creo que si para el cumpleaños lo llaman 209 amigos, uno termina diciendo, escucha, ¿para qué cumpliré años hoy? Estoy podrido de atender el teléfono. Bueno, 209 llamadas de la policía tomando en cada llamada decisión. Algunas llamadas tontas, sí, existían llamadas porque la policía no ha sido suficientemente preparada para este nuevo código y ahora lo voy a contar. Pero aunque la llamada sea tonta, tonta en el sentido de que parece de que no hubiera una cosa grave, uno tiene que tomar decisión frente a eso. Tiene que escuchar la versión del funcionario policial, decirle no, mire acá no haga esto, y eso es un esfuerzo que también se computa. Entonces, si nosotros implementamos nada menos que el código que se transformó en las reglas de juego de cómo combatir la delincuencia, son las reglas de juego. Es algo así como los que saben jugar al truco, bueno, cambiamos las reglas del truco. Bueno, nada menos que el partido se juega con las reglas, cambiamos las reglas y, por ejemplo, porque les estoy tirando un ejemplo, pusimos un fiscal, porque no había más, para trabajar 12 horas en la noche con las 209 llamadas de Montevideo. Pero la historia no termina ahí. Después de las 12 horas, a las 8 de la mañana, yo no me iba a dormir durante la mañana a mi casa. Seguía 12 horas más trabajando en los juzgados, llevando el caso ante el juez, indagando a las víctimas, indagando a los sospechosos, trayendo la prueba, rabiando porque la prueba no llegaba, llamando 17 veces al mismo funcionario policial que me decía que no tenía móvil, y puede ser cierto, que me decía que no tenía otras personas para los reconocimientos, y puede ser cierto. Entonces, cuando a las 6 de la tarde estaba en pleno juzgado, tratando de lo que se llama ahora formalizar, que es procesar a una persona que consideraba culpable de un delito, a mí me llegó a temblar la mandíbula y miren que soy bicho conversador y tengo los músculos muy entrenados porque hablo y no me voy a callar de repetir lo que considero correcto. Pero es demoníaco, es irracional sostener que una persona puede hacer un trabajo de 24 horas corridas, que no es estar tomando mate desde una eventual posición de vigilancia de lo que puede llegar a pasar o no en la casa de al lado. Es 24 horas de labor ininterrumpida persiguiendo el delito, un fiscal, con sus 2 fiscales adscriptos, pero que la locura de trabajo es irracional. Te lo cito, en febrero se cambió el sistema sigue siendo una máquina de picar carne a nivel de las fiscalías porque no se previó lo que inclusive el señor fiscal general ha reconocido a través del semanario Búsqueda y que fue la necesidad de un 500% más de fiscales. Ahí sí, multiplicando por 5 se podía. En suma, en la implementación de este nuevo sistema no se pusieron la organización necesaria para perseguir al delito. La pregunta que a veces yo me hago, y ahora vamos a entrar en el código, y es, ya no es una posición abolicionista el hecho de poner pocos perseguidores del delito. Si yo pongo poca gente para que vigile y se me cuelan los delincuentes, ya no tengo responsabilidad por poner poca gente para hacer la tarea que sé que se requiere más. Este nuevo código viene a ver la luz en el Uruguay después que en toda América Latina han visto la luz códigos semejantes. Quiere decir que experiencia sobraba, sin embargo no se pusieron los medios suficientes. La policía. La policía tiene que entrar a comprender un nuevo sistema completamente diferente sin haber recibido preparación suficiente. Y lo digo, y lo cuento, y lo repito, me
sucedió que a los 4 meses o 5 meses de que el código entró en vigencia, ahí por febrero, marzo, de motu propio yo me voy a visitar una unidad policial, la tercera zona, perdón, en Montevideo, que tiene 300.000 personas por lo menos como vinculadas a la zona, y cuando estoy dando la charla, así como estoy hablando con ustedes, me fui a conversar 3 horas con ellos al final de la charla, les pregunto, ¿sí qué otros fiscales vinieron a hablar con ustedes? Y la policía me responde, 5 meses después de haber entrado en vigencia el código, me responde, no doctor, a nosotros no vino ningún fiscal a darnos ninguna charla. Recibimos una charla de 2 horas de unos compañeros que a su vez habían recibido ellos sí una charla de un fiscal. Quiere decir que entonces los compañeros le contaron al resto de los compañeros lo que había dicho un fiscal y no es nada desdoroso para los funcionarios policiales decir que ellos no son expertos en derechos como para dar clases de derecho. Los fiscales a duras penas íbamos entendiendo las contradicciones que tiene este nuevo código y la policía no fue suficientemente preparada. Y entonces, y voy a repetir esta pregunta durante toda la noche, no nos preguntemos qué está pasando. Adentro del guiso metimos tuercas, metimos alambre de púa y decimos, tiene un saborcito raro el guiso. Estamos haciendo una improvisación, nada menos que con el tema seguridad, y por eso pasan las cosas. Los servicios, por supuesto, de informática y los servicios de apoyo a los fiscales, lamentablemente se han visto por la inexistencia, por las dificultades, por las caídas de los sistemas informáticos. Cuando yo me fui, lamentablemente en una operativa que viene siendo un poco permanente de la Fiscalía General, se me acusó de no haber utilizado determinados servicios informáticos y yo puse un ejemplo que me parece que es muy sencillo y es así. El policía saca la Glock es el arma de reglamento para enfrentar a un delincuente que le está tirando tiros y cuando va a tirar la Glock le hace clic, clic y no sale la bala. ¿Ese policía vuelve a usar la Glock en otro enfrentamiento? Por supuesto que no. Yo ya había probado un sistema informático ineficiente hasta por donde se lo mire y no lo iba a volver a utilizar. Pero esos son aguas de otras latitudes. Llegamos al código, es decir, volviendo para atrás, pusimos una fiscalía con bajos recursos, carencia de fiscales, imposibilidades físicas de cumplir las labores, una policía no preparada, una policía, me faltó decir porque es todo otro tema, una policía que tiene una ley orgánica de procedimiento policial que le ata las manos al momento de perseguir al delincuente. El policía tiene que tener cuidado en la calle porque hoy el policía ya no es más el obstáculo entre el delincuente y la víctima. Hoy el policía es el objetivo del delincuente. Antes el policía era lo que se paraba adelante del delincuente para proteger la víctima. Hoy el objetivo, es decir, la víctima del delincuente es el policía, porque el policía tiene chaleco, porque el policía tiene arma y porque el policía es un trofeo para el delincuente que le permite crecer en la escala jerárquica cuando se saca, señores, parece de mentira lo que les voy a contar, cuando se saca la fotografía con el policía reducido o con el policía desnudado a los efectos de ganar puntos en la escala jerárquica del delito. Entonces hoy, y me preguntaban algunos colegas afuera, con respecto a la policía, ¿usted estaría, doctor, de acuerdo en que viniera entonces las Fuerzas Armadas en apoyo de la policía para lograr un mejor contralor de esta situación? Y yo he dicho terminantemente, no. No, porque si las Fuerzas Armadas entran a tallar en el problema de la delincuencia, las Fuerzas Armadas van a estar limitadas por las mismas condiciones de inoperatividad que tiene hoy la policía por su ley de procedimiento policial. Sucede que en el imaginario de todos ustedes que están cansados, por no decir una palabrita un poquito más fuerte y grosera, que al final voy a decir y es podridos, de una situación que nos tiene a todos hastiados, ustedes es lógico que pidan o pena de muerte, que pidan o intervención de los militares, que pidan cadena perpetua. Y yo lo que les digo, apelando a las neuronas que cada vez se van poniendo más agresivas, lo que les digo es lo siguiente.
no es necesario al hijo ir y pegarle un golpe de puño, léase aplicar pena de muerte, cadena perpetua, sacar a los militares a la calle. Hay que irle educando antes para evitar tener que llegar a esa situación extrema. Hay que ir evitando el llegar incluso a la pena de muerte, que la puedo comprender perfecto. Y desde el punto de vista de mi corazón, no sé lo que pensaría si me puedo sacar el corazón y no lo pienso, pero se puede evitar llegar a las medidas extremas. ¿De qué forma? Cumpliendo previamente con las medidas racionales de contención. Hoy los delincuentes están agrandados porque les hemos dado de comer, les hemos dado abono. Y aquellos cuervos que estamos diciendo, por eso repito, comprendiendo la posición abolicionista, pero a la vez teniendo enorme temor de lo que las consecuencias de la posición abolicionista puede incluir, aquellos delincuentes a los que les hemos dado abono han crecido y hoy están hackeando a una sociedad entera. Yendo al código, ya estamos viendo los prolegómenos, una policía atada, militares a la calle. Para mí sería un desastre porque los militares tienen como función eliminar al objetivo. En la guerra se elimina. Y después de que haya una balacera y los militares lleguen a tener enfrentamientos sangrientos, van a ser ellos los principalmente criticados por la barbarie y otras hierbas cuando se podría haber logrado con policías preparados esa situación. El código tiene, como dije hoy, ventajas. La ventaja de cristalinidad, la ventaja de que es publicitado, la gente puede ir a ver, más allá que lo que se ve. No es muy recomendable, pero bueno, se puede ver. Los fiscales están en condiciones equiparadas a los defensores. Todos nosotros mañana podemos estar del otro lado del mostrador, podemos ser indagados y queremos tener un juicio que sea lo más justo posible, pero el código tiene normas que son dramáticas por las facilidades que dan al delito. Y nuevamente la pregunta de siempre, que voy a seguir repitiendo toda la noche, es: no nos preguntemos qué está pasando con estas normas, que ahora a continuación le voy a enumerar algunas de ellas. Suspensión condicional del proceso. La suspensión condicional del proceso es un mecanismo por el cual, si el delincuente se compromete a realizar determinadas conductas, incluso conductas de reparación económica a la víctima, ese delincuente puede quedar liberado y queda sin antecedentes incluso. Por 2 salamines, por latas de sardina o por bebidas de Coca-Cola, yo jamás he pedido un procesamiento de una persona, excepto que vaya todos los días al mismo almacén, como me pasó unas señoras que robaban aceite de oliva cuando estuve como fiscal en Maldonado, pero que tenían la cadena permanente del aceite de oliva y tenían un perfecto comercio. Cargaban camiones al final de la semana de todo el aceite de oliva que afanaban. Pero nadie pide, nadie en su sano crítico. Se acabó la persecución del ladrón de gallinas. Eso sigue siendo un mito. Excepto que el ladrón de gallinas sea el mismo todas las noches que se lleva al correr del mes 30 gallinas. Bueno, sí, por supuesto, pero si no, no hay irracionalidad. Entonces, la suspensión condicional del proceso es un mecanismo de perdonar al delincuente y que siempre fue pensado, incluso por todos nosotros, abogados y fiscales, antes que el código se implementara, que era bueno para los salamines, para un par de botellas de gaseosa o para algún cosmético que alguna dama se llevaba. Sí, pero ¿qué pasó? Y ahora viene el momento de agarrarse de la butaca. Señores, el marco de aplicación de este formato que se llama suspensión condicional de la pena, suspensión condicional del proceso, perdón, se aplica a delitos entre 0 y 3 años de penitenciaría. Las rapiñas en grado de tentativa entran dentro de la suspensión condicional del proceso. Es decir, el Kiki se acerca a la cajera con el arma. Dame toda la plata. Ya le había pegado, no un tiro, pero supóngase que le hubiera pegado al vigilante. En ese momento milagroso llega la policía, lo agarra, exponiendo el policía su vida, claro está. Eso es una rapiña en grado de tentativa. 1 minuto más era un homicidio especialmente agravado como lo fue.
un minuto antes en una rapiña en grado de tentativa. El Kiki tenía derecho a la suspensión condicional del proceso. Entonces, señores, ¿qué nos está pasando? Nos está pasando en que aquellos vientos sembraron estas tempestades. El Kiki hubiera perfectamente hablado con el fiscal, le pedía disculpas al fiscal, se comprometía a transformarse en un ciudadano de bien y como la suspensión condicional del proceso no deja antecedentes, el Kiki probablemente hubiera podido repetir el formato si encontraba un fiscal que estimara pertinente. Y yo con 209 llamadas en la noche, desesperado al otro día para hacer algo, lamentablemente yo tengo que confesar, quizás el señor fiscal de corte decide a partir de esta confesión que ahora les voy a hacer a ustedes tomar medidas suplementarias a las que ya ha tomado, yo tenía que tratar de solucionar a como fuera, porque si no se me escapaban de las manos los delincuentes y yo como fiscal tuve que aprender a regatear y a bajar mi pretensión y a sufrir por lo poquito que le podía imponer a este individuo, pero son las nuevas reglas de juego. Fue lo que dijo la doctora Pupo en Montevideo, presidenta de la Asociación de Fiscales hace poco, y es, con estas reglas de juego no nos echen la culpa a los fiscales. Fueron unos señores parlamentarios que inventaron estas reglas de juego o que copiaron de otras latitudes o que se vieron influenciados o que les llegaron a sus despachos los proyectos que obviamente estudiar un proyecto de ley de casi 400 artículos no es cosa fácil, porque además no es estudiar artículo por separado, es conocer los vericuetos de un mecanismo de relojería muy complejo. El Kiki hubiera podido optar por la suspensión condicional del proceso, porque era un delito de rapiña en grado de tentativa, menor a los 3 años, y hubiera cumplido con ir a la seccional una vez por mes, o con reparar a la víctima mandándole un ramo de flores o no sé qué otra paparruchada, y el individuo podía lograr entonces el enorme beneficio de ese invento mamarrachesco del nuevo Código de Proceso Penal. No mamarrachesco si hubiera sido para delitos de bagatela. Para el hurto del supermercado de una baguette y 2 salamines está perfecto. Pero ¿y a quién se le ocurrió poner esa gama enorme de recepción de años de pena para que ese delito fuera incluido? Miren que tienen que ser delitos que tienen pena mínima inferior a los 3 años. La pena máxima puede ser de 9 años, pero la mínima, si es inferior, agarra el delito de rapiña en grado de tentativa y puede agarrar la rapiña entera también. Entonces, señores, yo puedo comprender que tuvo una mala infancia, puedo comprender de que el individuo tuvo sus problemas de chiquito, pero no puedo comprender de que me coma el hígado y yo seguir diciendo mientras me está coccionando a las brasas, pobrecito, el antropófago que me está comiendo tuvo problemas de chico. No, señores, porque nosotros también tenemos derecho a la legítima defensa. Lamento si tu infancia fue mala. Eso será responsabilidad política del Estado en el que vivas. Pero no me pase la responsabilidad política a mí como ciudadano que te tenga que soportar, no una, varias veces, porque hoy hablaban, no sé, al entrar, escuché a alguien de 19 hurtos. Yo conocí a un farmacéutico que tuvo 24 rapiñas, y todavía seguía el farmacéutico trabajando. ¿Cuántos habrán cerrado sus comercios después de esos récords? Y todavía el farmacéutico en la 24 le habían partido el cráneo. El hombre ya apareció todo vendado y le agradecía, un tipo con un sentido del humor, para soportar 24 rapiñas hay que tener un poquito de sentido de humor en este planeta. El tipo agradecía a su agresor porque le había dado el culatazo que le había partido el cráneo. Le agradecía porque llegó al hospital con el cráneo partido con 24 de presión. Si no le hubiera partido el cráneo y no sangraba, ese tipo moría. Moría. Porque ese tipo, después de 24 rapiñas, hay que hacerle un monumento. Y eso fue con el viejo código. Con este. Entonces, señores, el Código del Proceso, que tiene otras perlitas, le voy a tirar otra, para desmitificar de una buena vez ciertos argumentos que se han dado a través de la prensa que hacen referencia a que tenemos buenas penas en el Uruguay. Y lo han dicho personas de altísimo nivel institucional. El homicida de la niña Brisa, que luego murió en prisión
y no le pido comentarios de la muerte en prisión del homicida. Me imagino cuáles pueden ser. En fin, el homicida de la niña Brisa tenía 30 años, o se le iba a aplicar, el fiscal se lo había pedido, 30 años de pena. Y a eso se le suman 15 años de lo que se llama medidas eliminativas. 45 años en total. Capaz que muchos de ustedes escucharon esa noticia de que se le estaban pidiendo 45 años. Yo me quedo conforme, podrán ustedes estar en discrepancia conmigo, se aceptan todas las posiciones, yo me quedo conforme si un homicida recibe 45 años de pena. Me quedo conforme, será mi estructura, otros querrán pena de muerte, otros querrán cadena perpetua. 45 años no sale el hombre que entró, no sale el mismo hombre de una cárcel. Pero señores, la historia no es como la cuenta. La historia no es como la cuenta y ahora en las últimas horas el director general de la policía, La Llera, sale haciendo una cantidad de apreciaciones que yo digo, ¿me habrá escuchado a mí? Con la humildad que me caracteriza el hombre, haber hablado en otra oportunidad, porque estamos diciendo exactamente lo mismo y sin embargo a mí me apedrearon el rancho. Ahora aparentemente el subsecretario le habría dado la razón. Porque ¿qué es lo que pasa? Los 45 años del homicida, y aquí empieza la historia, por una norma de este nuevo código que se llama libertad anticipada, dice así, a los 2/3 de la condena son 30, los 15 años son aditivos, a los 2/3 de la condena una persona puede pedir la libertad. Por lo tanto, si 30 son las condenas, 2/3 son 20, el homicida de Brisa podía pedir la libertad a los 20. La historia continúa, porque hay una ley de humanización carcelaria del año 2005 que posibilita a los delincuentes reducir 1/3 de la pena por trabajo o estudio. 1/3 de 20, si mis matemáticas no me funcionan muy mal, andamos en los 14. Y siga y dele que va, porque tenemos las salidas transitorias. No sea cosa que el pobre hombre no tenga derecho a ver a su familia para reintegrarse en paz a la sociedad. Y las salidas transitorias se pueden pedir, siempre digo, no es que se la den, pero a mí, aunque no me dean, que me dejen pedir, algún día puedo invocar alguna. Bueno, las salidas transitorias se pueden pedir al 1/3 de la condena. 14, dividido 3, si mis matemáticas no andan mal, andamos en los 4, casi 5. En la normativa del código, el homicida de Brisa podía, no digo que fuera a estar, podía, depende del juez que le toque y del fiscal que le toque. Y lamentablemente, se imaginarán ustedes que a lo largo de todos estos años yo me he enfrentado con colegas y con jueces que son muy generosos con la vida de otros. Entonces, señores, a los 5 años, el homicida de Brisa, manteniendo el sistema de las salidas transitorias, tendría que regresar a la cárcel, pero podía deambular por la cuadra del padre de la chiquilina y saludar. Entonces, señores, ¿qué nos está pasando? Nos está pasando que creamos una situación de irracionalidades que se van sumando unas a otras y generan estas condiciones. Habría más, está la ley para reincidentes, está la posibilidad en el proceso abreviado pedir el defensor la libertad en términos... Pero ese lo voy a contar. A ver, ustedes se habrán enterado de que hay un procedimiento por el cual el fiscal puede pactar con la defensa una determinada pena. Es decir, ¿alguno tiene idea de esa información? Como sucede en los juicios norteamericanos. El fiscal pacta con el defensor una determinada pena si el individuo confiesa su delito. En principio no está mal, más allá de que es nueva rebaja para el individuo. En principio, bueno, el fiscal se ahorra trabajo, desesperado el fiscal porque está sobrecargado de trabajo, llega a ese proceso abreviado de transacción, en lugar de 4 años el individuo va a pasar a cumplir, porque hay otros mecanismos, 2 años y medio o 2 años, y el fiscal transa ahí. Hasta ahí la película es llevadera, pero como siempre acá
El muerto sale de adentro del placar con el cuchillo en la mano nuevamente antes del final de la película. O sorpresa, de que cuando el fiscal pacta una pena y se va a su casa tranquilo diciendo, bueno, por lo menos este va a estar 2 años adentro, hay un artículo que se llama la libertad anticipada que posibilita que a la mitad de la pena, si es un delito grave, y al otro día del pacto, es decir, yo me gasto en pactar, se supone que se cimentó una pena a partir de ese pacto y se lo llevamos al juez y el juez lo homologa y se manda una sentencia hermosa, porque en el papel, como es el nombre de esta conferencia, en el papel las penas muchas veces son hermosas. El problema es cuando baja del papel a la realidad. Entonces el juez hace una enorme y profunda sentencia. El individuo puede pedir, si la pena es inferior a los 24 meses, puede pedir la libertad al otro día. ¿Y de qué sirvió que el fiscal pactara? Entonces, señores, es una reiteración de irracionalidades tan grande que no nos preguntemos qué está pasando. Y llegamos al nivel más alto, que es el nivel filosófico, al nivel ideológico, que tiñe todo esto de lo que estamos hablando. Y volvemos entonces al abolicionismo. Volvemos a la comprensión del delincuente, al horrible de su infancia, a la sociedad que fue la que lo produjo. Y les voy a decir muy groseramente, porque uno ya está viejo para andar con Gregre, para decir Gregorio, a esta altura del partido, ¿y qué me importa? ¿Y qué me importa? Porque ese individuo me está matando a mis conciudadanos, me está matando a mis amigos. Si tuviste una mala infancia, hacete la terapia psiquiátrica el día que te toque, pero que no sea el Estado el que te siga perdonando. Perdonar es en otros niveles. Se perdona al arrepentido. Cuando ustedes van al sacramento de la confesión, yo que no soy católico practicante, pero sí cristiano, en el sacramento de la confesión lo primero es el arrepentimiento, que yo sepa. O al cura le pedimos que nos perdone de prepo. Y bueno, señores, el delincuente se nos mata de la risa y sin embargo el sistema le gestiona el perdón por anticipado al arrepentimiento o por fuera de la línea del arrepentimiento. Más allá de las mentiras que puede llegar a decir el individuo en el juzgado, que obviamente los tenemos todos calados. El verdadero arrepentimiento sería una evaluación de médicos, de sociólogos, de psicólogos, de psiquiatras que dijeran, sí, el tipo este realmente, pero cuando tiene 14 antecedentes y se nos viene a arrepentir en el 15, ¿usted no desconfiaría? Bueno, señores, pasa que estamos dejando que los perros entren, que los gatos entren, que los jabalíes entren a la casa y después nos preguntamos qué está pasando. Filosófica e ideológicamente seguimos tutelando la doctrina del abolicionismo y eso ya no va. En Europa, que estuvo de moda, las doctrinas abolicionistas durante los años 80 y 90, hoy ya fenecieron. Eso no significa que el tipo diga, quiero trabajar, quiero rehabilitarme. Bueno, ¿cómo no? Tomá, trabajar, rehabilitate. Quiero ver hoy en el CONCAR, en determinados módulos para trabajar y rehabilitarse, lo que se debe hacer. Son módulos infiernos, pero en Europa, me voy un poquito de hilo porque hay tanto para decir, en Europa ya se está de vuelta de rehabilitar. Si te querés rehabilitar, te rehabilitás, y si no te rehabilitás, el Estado te pone la sanción y a llorar al cuartito, porque en Europa han tenido fenómenos terroristas y han tenido fenómenos pesados también, que los europeos llegaron a ciertas conclusiones que se las cuento a continuación y a mí me parecen perfectas. Günther Jacobs, de quien hablo en todas mis charlas, y es un alemán, pero muy sapiente también, alto grado en la Universidad de Bonn en Derecho Penal, escritor de numerosísimas obras, aplaudido a rabiar hasta el día que se le ocurrió lo que ahora les voy a contar, dijo así en determinado momento de su vida, porque se ve que el alemán comió un asado, le llegaron proteínas de la buena carne y pensó, y dijo así, una cosa es el ciudadano que comete un error
Al ciudadano que comete un error se le deben dar posibilidades incluso de disminuir la pena, si demuestra el arrepentimiento, si se lo sigue y se observa con los peritos del caso, no así a la Bartola como lo estamos dando nosotros. El ciudadano que comete un error tiene derecho a ciertos beneficios al momento de ser sancionado. Sí, tiene derecho y me parece muy bien que así sea. Pero sucede, dice Jacobs, y acá capaz que le tiro alguna línea a todos ustedes para que cuando discutan con algún otro vecino le tiren a Jacobs por delante, que entre otras cosas suena precioso. Mirá, Gunther Jacobs decía lo siguiente, y Gunther Jacobs decía, al que es ciudadano tratalo con relativa delicadeza, pero al que es enemigo, al que está esperando que te des vuelta para apuñalarte 4 veces, al tipo profesional de la rapiña, al homicida con antecedentes de homicida, ese es tu enemigo. No es tu conciudadano, es tu enemigo y por lo tanto, y lo dijo el alemán, y lo sostengo yo, y así le apedrearon el rancho al alemán, y así me apedrearon el rancho a mí, al tratarlo como enemigo no le rebajás nada, e inclusive le pones, siempre dentro del derecho, penas eliminativas, que es un plus que se le puede poner para tratarlo como un individuo que no quiere vivir en sociedad. Si no querés vivir en sociedad, te voy a tratar no como ciudadano. Y no parece lógico que si estamos en un club social y deportivo y viene un individuo a prender fuego, una de las columnas estas de madera preciosa, ¿no parece lógico que se lo flete? ¿No parece lógico que se le extinga su condición de socio? Y bueno, cuando el individuo tiene 12 antecedentes, esas historias de terror que ustedes leen en los diarios y se preguntan, ¿y qué está pasando? Cuando leen que el individuo tiene 14 antecedentes y sigue entrando y saliendo, no lo estamos tratando como enemigo, lo estamos tratando como ciudadano y ahí está el error. Hay que diferenciar a los diferentes, hay que tratar situaciones diferentes con diferencia. Es una falta de justicia, una enorme falta de justicia tratar a todos por igual cuando son diferentes. Entonces, hoy me hacían una pregunta en la radio de la posibilidad de que en el Código Penal se elimine la reincidencia. La reincidencia es, tenés más pena por haber cometido 17 delitos antes, o 5, o 3, no me importa. Se puede y se está pensando en eliminar la reincidencia. Nuevas noticias para este boletín, y así vamos. Bueno, si se elimina la reincidencia, son todos iguales. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón, tango de discípulos, que para la gente más joven capaz que no lo ha escuchado, que son los que están aquí en la platea alta, que se llama cambalache, señores. Cambalache. Cambalache sigue vigente, y me inhibo de tocarlo en el piano, porque toco bastante bien el piano yo. Me inhibo de tocarlo en el piano para culminar emocionalmente esta velada que lamentablemente es de aplicación permanente. ¿Cómo vamos a tratar igual a la persona con 10 antecedentes que al que no tiene antecedentes? ¿Cómo le vamos a dar la misma pena? Sin embargo, hoy a mí en las cátedras de Derecho Penal, los que saben, porque yo soy de trinchera, me dicen así, porque vamos a pensar cómo habla el que no comparte, quizás a esta altura de la noche, nuestras ideas. Y dicen así, las personas cambian todos los días. Por lo tanto, el hombre este cometió 14 rapiñas, pero ¿qué sabes tú si entre la número 14 y la 15, que fue la que lo agarramos hoy, no cambió? ¿Qué derecho tú tenés a presuponer que él sigue siendo malo? Él capaz que cambió. Eso me lo han dicho en la cara, en las cátedras de Derecho Penal como argumento para sostener que no se debe culpar al reincidente con mayor pena. Y obviamente que como soy una persona bastante educada, no le digo por qué no te vas un poquito a ver cómo está tu coche. Porque hay momentos, señores, en que estudiar mucho hace mal. Hay momentos en que estudiar mucho hace mal. ¿Por qué? Porque el individuo se acostumbra, y esto para los jóvenes lo pueden arguir como un resorte cuando el profesor les pueda exigir mayor conocimiento.
Yo una vez cuando hacía teatro, porque en una época supe hacer teatro, ahora ya estoy un poquito con los huesos de modé, teníamos una obrita que se llamaba El saber ocupa un lugar tremendo. Y no es broma, porque determinado saber estrictamente teórico, es un saber que generalmente es repetido. Lo copiamos a lo que dijo otro y no lo pasamos por el análisis de nuestro estómago mental. No lo digerimos y repetimos tonterías. Y a veces esa tontería incluso la entendemos mal porque el que la dijo con otro sentido. Y entonces ese saber puramente libresco, ese saber puramente teórico, ese saber con poca aplicación a la realidad nos mata. Razonar de que el individuo entre la rapiña 14 y la rapiña 15 tuvo la posibilidad de cambiar y por eso no le podemos... Señores, acá hay muchos comerciantes, es un centro comercial, por lo menos los organizadores, ningún comerciante va a aplicar ese criterio porque se funde. Sin embargo, lo aplicamos nada menos que a ¿quiénes? A los delincuentes. Y aplicamos a los delincuentes el perdón por suspensión condicional del proceso, por proceso abreviado que disminuye, por la posibilidad de que, aunque llegue a una pena transada con el fiscal, la puedo pedir a la libertad el otro día, le aplicamos la libertad anticipada que el homicida puede terminar en la calle con una pena de 45 años en 5 años, si los jueces le dan todas las bondades, puede terminar en la calle a los 5 años, aplicamos todo eso a los delincuentes, pero al chofer que estaciona en un lugar no habilitado, por lo menos en Montevideo, le guinchamos el coche y le hacemos pagar una cifra de entre 7 y 8 mil pesos y vaya uno a decir, no soy reincidente, quítenme la pena, que no soy... Se la van a cobrar íntegra, quiere decir que estamos perdonando al delincuente y cargando al ciudadano que comete no un delito, una falta administrativa de multa. O le piden al BPS, que los va a recibir con los brazos abiertos, descuentos, o le piden a la DGI que debe de hacer obras de bien en forma permanente con sus usuarios. Señores, a los delincuentes les perdonamos y a los morosos los ejecutamos. O queremos salir del clearing de repente por una deuda de hace 20 años que se debían 100 y hoy se deben. Entonces, ¿qué nos está pasando? Es el tema que debemos de repetirnos. Nos está pasando, señores, que el que siembra aquellos vientos cosecha estas tempestades. Tuvimos una posición filosófica o ideológica que se fue de mambo, es decir, empezó el perdona tutti porque pobrecitos son todos ellos las víctimas de una sociedad que no lo supo comprender y nos olvidamos de que está lleno, y repito, yo sé que lo dije hoy, pero lo repito, está lleno de gente humilde que no delinque. No es la carencia lo que lleva al delito, es el atajo para el no trabajo. El atajo que lo tienen en todas las clases sociales, lo tienen todos los seres humanos, todos somos capaces de cometer delito y lo único que tenemos a manos es poner los límites entre nosotros. Entre nosotros, como cualquier sociedad primitiva, se juntaban y decían, bueno, el que se mandó una, si es muy grande, lo echamos del clan. Y si es relativamente pequeña, le hacemos pagar una suspensión condicional del proceso. Es decir, a veces se dice, y en las sociedades antiguas, ¿cómo se arreglaba? ¿Pena de muerte o lo echaban del grupo? ¿O no se enteraron de que la pena de muerte funcionó? Sigue funcionando, por supuesto, pero funcionaba en los sistemas antiguos como el mejor mecanismo para resolver conflictos. Y nos fuimos de tiempo, En definitiva, mi postura en este momento es tratar de explicar, podríamos explicar muchos más datos del Código de Proceso Penal. Podríamos explicar las dificultades en los plazos que tiene un fiscal, lo que es el juicio oral, las dificultades en el juicio oral para llevar a los testigos, las dificultades para la prisión preventiva, el individuo queda suelto a la espera de la sentencia. Bueno, hay 1000 cosas más para explicar, pero por lo menos recuerden ustedes que hay una suspensión condicional del proceso que es irracional, que se le apliquen a personas que cometen delitos enormes,
sí para delitos de bagatela, que hay un proceso abreviado que a pesar de pactar con el fiscal, al otro día podés pedir la libertad, y que hay una libertad anticipada que un homicida de 45 años puede llegar a la calle, si tiene suerte con los jueces que le tocan, en 5 años. Les tiro esas 3 perlitas. En el momento que estamos viviendo no es necesario más. Les tiro que la policía está atada. Les tiro que no hay una filosofía de perseguir el delito. Les tiro de que hay una insensibilidad a nivel del Parlamento para modificar estas normas, señores. Habría que modificar ya 10 artículos de este código, habría que modificar ya la ley orgánica y de procedimiento policial, habría que tener dineros para las cárceles como hay dineros para tantas otras cosas, porque hay cárceles buenas, cuidado que en el Uruguay, en el interior, hay cárceles que tienen nivel y hay otras cárceles desastrosas. Habría que tomar medidas en serio. Mientras no se tomen, hoy estamos en una situación de desvalimiento. Yo propongo modificar normas del Código Penal y mi propuesta es sancionar en serio. Si las cárceles son un infierno, y lo que voy a decir es también un poco grosero, y nadie pone dinero para poner cierta dignidad en esas cárceles donde además hay que poner orden y hay que poner disciplina, bueno, pero señores, entre que las cárceles sean un infierno y la sociedad sea un infierno, y la elección es sencilla. La elección es sencilla. El razonamiento de no lo mandes a la cárcel porque es un infierno y lo volvemos a mandar al barrio donde va a seguir tornando el barrio un infierno. Pero señores, ahora la decisión es del sistema político, la decisión es del Parlamento, la gestión tiene que ser del Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior tiene capacidad para tener iniciativa legislativa, puede modificar, y las palabras del director de Policía Nacional de ayer, obviamente, llegan en un momento muy especial. A mí me sorprendieron el momento en que las dijo, no lo que dijo. Lo que dijo entra dentro de la línea de Guarteche, lo que dijo entra dentro de la línea racional que cualquier policía está pensando. Me sorprende el momento y algunas eventuales carambolas políticas que esto pueda tener, porque en todos estos juegos se ve nada más que la 10ª parte de las corrientes subterráneas que planean siempre. Son avatares políticos. Ojalá que haya un cambio de conciencia. Ojalá que la policía tenga las manos libres y ojalá que ustedes como ciudadanos, no digo que recuperen seguridad, eso solamente Dios proveerá, pero que ustedes digan así, a mí me rapiñó, lo detuvieron, lo juzgaron y está dentro. Bueno, si se agarran pocas rapiñas, ustedes saben que se agarra el 4.5% de los delitos cometidos, en blanco. En negro, generalmente se calcula que los delitos son 3 veces más. Así que cada 100 delitos denunciados, lo que se está agarrando hoy es un 4.5%. Los cometidos pueden llegar a ser, no 100, 400, 300, eso no se sabe. Agarramos al 4.5 y lo que agarramos le ofrecemos crédito, rebaja, páguelo en cuotas y pórtese bien y le creo a su palabra y si no quiere no venga. Bueno, no puede ser, señores. La pregunta es, ¿qué nos está pasando? Y la respuesta es, recibimos las consecuencias de una muy irresponsable gestión a nivel del sistema penal. Muchas gracias y quedo a la espera de las preguntas. Bueno, muy bien. Han llegado un número muy importante de preguntas. Hay un equipo de trabajo que ha seleccionado algunas. 099-024-252, por si queda todavía alguna duda, alguna consulta para hacer llegar. Hay una puntual que habla o que pide que clarifique el tema de la legítima defensa. Sí. Ley Orgánica Policial, artículo 22. Vamos a la legítima defensa. Se llama cumplimiento de la ley, es casi una legítima defensa, pero vamos a hablar de los policías más que de la situación de cualquiera de nosotros, porque es el policía el que está en la calle. El artículo 22 de la Ley Orgánica Policial dice que el policía tiene derecho a usar el arma de fuego para repeler una agresión armada. Una agresión armada es la acción ya iniciada contra el policía. Bueno, una acción ya iniciada contra el policía, que el policía sea como Clint Eastwood
en el oeste, aquel de las películas de cowboy, y que esquive el tiro y entonces en el segundo le pegue. Y bueno, solamente se lo pedimos a Clint Eastwood, que para las damas era muy hermoso. Yo no participo de esa idea. Pero entonces, le estamos pidiendo al policía que tenga que repeler una agresión armada para recién poder sacar su arma de fuego y tirar. En otros países, no digo que este sistema que voy a contar ahora sea el bueno, pero en otros países, a 50 metros, si el individuo exhibe un cuchillo, el policía tiene autorización para bajarlo. O si el policía le da la voz de alto y el individuo no hace contestación suficiente, el policía le puede disparar. No digo de llegar a aquel sistema que me parece un exceso, pero el nuestro es irracional. Hay que modificar la ley de procedimiento policial. Muy bien, le piden su opinión sobre los legisladores, quienes hicieron este nuevo Código del Proceso Penal. ¿Tienen miedo de la palabra represión? Preguntan, ¿tenemos miedo de utilizar esa palabra o de reprimir a los delincuentes? Sí, tenemos miedo de usar la palabra represión. Hay un tema político que vincula la represión con la represión política y tenemos problemas que, más que sancionar leyes equivocadas, habría que ir al psicólogo y tratar el problema en el psicólogo. Es decir, la palabra represión significa límite. Si tenemos límites, es que convivimos. Y si no tenemos límites, el bichito humano es un bichito depredador. Todos somos capaces de ser muy depredadores y muy malos. Lo único que contiene una sociedad son los límites. Y como hoy decía un poco con sorna, aunque yo sea un perrito muy malo, pero tengo mi hueso, no tengo por qué tolerar que venga otro perrito y me saque el hueso. Mi hueso es mi hueso, egoísta. Lo que ustedes quieran, es mi hueso, no hay por qué tolerar. Entonces, inclusive se violan leyes de lo que estudia la etología. La etología estudia el comportamiento animal. Nosotros somos bichitos territoriales. No nos gusta, a ningún perrito le gusta que otro perrito se le meta en su jardín. Y a mí no me gusta, no sé por qué, que un señor extraño se meta en mi casa. Y no vamos a respetar esos instintos básicos de los seres humanos en cuanto a no queremos que nos saquen el huesito, no queremos que se nos metan dentro del jardín. Señores, si hacemos leyes que contradicen la naturaleza humana, vamos a tener leyes desastrosas. Los legisladores muchas veces le tienen miedo a la palabra represión. Bien, se le hago a la pregunta en forma literal porque no sé si es una pregunta o una sugerencia. ¿Adaptar cuarteles en forma de cárceles? Puede ser, sí, pero eso es como pintar la cocina cuando el techo del living está, la planchada del living está rajada. Yo digo que primero tenemos que apuntar a la planchada rajada. Se pueden utilizar cuarteles, se pueden utilizar lo que ustedes quieran, por supuesto, pero está faltando la voluntad de acá. También lo he dicho hoy en algunos programas de radio. El problema está acá. El problema es cambiar la mentalidad. Para eso ustedes que vienen hoy acá convocados son también partícipes. Cuando lleguen al barrio le dicen así: Günther Jacobs hablaba del derecho penal del enemigo a la vecina que no les quiere llevar el apunte y le taparon la boca. Bueno, sirven que ustedes como ciudadanos difundan que hubo un señor que dijo a los enemigos se los trata como enemigos y a los ciudadanos se los trata como ciudadanos. Ya con eso hoy creo que tenemos la noche ganada porque es el argumento central en esta cuestión. ¿Dónde los ponemos después? En establecimientos militares los ponemos. Tienen que ser cárceles que tengan cierta dignidad. En el Concar hay una cárcel, una celda, perdón, que debe ser de este tamaño y tenemos 8 personas ahí adentro. Ahora, que el infierno sea en el Concar o sea en el barrio, hoy que el infierno sea en el Concar. Es el Estado el que tiene que velar por los derechos humanos de los presos, que son seres humanos también. Bien, quienes redactaron el código, por los parlamentarios, preguntan cómo lo van a corregir a esto, si es que lo... Sí, esa pregunta es vital. Primero que los parlamentarios no redactaron el código. Ellos recibieron proyectos, se los llevaron para sus despachos y los devolvieron. Bueno, los habrán estudiado, yo supongo que los deben haber estudiado, pero ellos no gestaron los últimos 45 días que se estaba aprobando el código, entraron 90 artículos para modificarse. Es hacer la receta y cuando ya está a la mitad de la pizza, che, mamá, ¿cómo era? No, bueno, entonces le mete ahí, le mete la sardina arriba de la pizza ya. Bueno, en fin, señores, hay ciertos
límites lógicos para hacer las cosas. Que a 45 días de que el Código se sancionara se estuvieran discutiendo 90 artículos. Ahora, me ha pasado, experiencia personal, he hablado con algunos parlamentarios y les he dicho, che, ¿y por qué no modifican tal cosa? Y también me han dicho así, es que yo lo voté. Entonces modificarlo está un poco difícil. Y bueno, y señor, y hacete cargo. Hacete cargo. Es fácil decirlo de afuera, lo sé, es fácil decirlo de afuera, pero alguien votó. Ojo, ojo, cuando uno recibe un proyecto que es avalado por distintos operadores con calidad jurídica, uno también confía en que hay, yo creo que hubo cosas que sorprendieron a todo el mundo, porque el código se apuró, salió en noviembre. Jamás en el Uruguay los códigos salen en noviembre. Algo pasó, se apuró, se sacó la pizza antes de estudiarla bien y así pasan las cosas. Bien, alguien aquí pregunta como sociedad, ¿cómo se puede mejorar esto? Y se puede modificar. Primero, mejorar. Primero modificando esta parte. Esta parte que es siempre los seres humanos tenemos grandes dificultades en esta parte. Modificando la forma de pensar de todos nosotros. Abandonemos la teoría del pobrecito, abandonemos la teoría de la culpa la tiene la sociedad, y si algo de eso es cierto, digamos así, y lo lamento, loco, lo lamento, pero no podemos seguir tolerando pobrecitos que nos están comiendo el hígado. Eso, primer punto. Segundo, modificar las reglas de juego. No puede hacer nada la policía si no se modifican las reglas de juego. Y no insistamos con los militares que va a ser peor el problema. Y se va además a desprestigiar a la institución militar, vas a saber con qué consecuencias. Entonces, modifiquemos las reglas de juego. Hoy resulta que las reglas de juego, para hacer una cierta ironía, dicen así, las de hoy. Están jugando dos al póker. Uno le dice con cara iluminada, le dice, póker de ases. Y el otro, 38 es mi hueso en especial. Y el primero dice, qué mala suerte, siempre pierdo. Y bueno, señores, las reglas de juego hoy son así. Son irracionales, apelan a que triunfe el más fuerte, apelan a que se perdone a cualquiera, menos al ciudadano. Repito, por la multa pagala toda, por la pena te hacemos los descuentos que quieras. ¿Cómo podemos convivir, señores? El problema empieza acá, el tema sigue en el Parlamento votando la modificación de la ley, votando la modificación de las leyes de procedimiento policial, y poniéndonos las pilas de la otra pregunta, y es que la palabra represión no es una mala palabra, es lo mínimo para convivir con cierta paz. Bueno, por aquí preguntan si considera que se debe bajar la edad de imputabilidad. No, tampoco, para que vean que soy una persona muy benigna en mis conceptos. Yo estimo de que no se debe bajar la edad, lo que se debe de aumentar es la pena para los menores infractores. Hoy los menores infractores tienen hasta 5 años de pena. Con una suerte, para ligar 5 años, hay que sacar el 5 de oro primero y después ligar 5 años. El menor infractor, para mí, habría que subir a 10 o 15 años la pena, pero nunca equipararlo a la de un adulto, porque un adulto, mal o bien, un año más, un día más, no me importa. Hay que separar las conductas de los menores de los adultos. Hoy los adultos pueden recibir hasta 30 años, el menor infractor si recibe hasta 15, a mí me parece bien. Eso para avalar la teoría de que no quiero pena de muerte, no quiero cadena perpetua, no quiero bajar la edad de imputabilidad, quiero que se cumpla la pena, que se cumpla y no que se le descuente. Claro, hoy se los dije y se los ratifico. Cuando no se cumplen las penas mínimas, ustedes piden cadena perpetua o pena de muerte en la desesperación de no ver resultado. Entiendo, pero racionalmente no es necesario llegar a eso, sino que hay que hacer cumplir las penas. Alguien que apela a su experiencia pregunta si las declaraciones de la Llera son casuales. Esa es la pregunta envenenada de la noche y no sé. Voy a consultar con esta dama que tira el tarot, ¿cómo es que se denomina? Hay una dama en televisión que tira el tarot, bueno, no me acuerdo ahora. Ana Clara. Le voy a preguntar a Ana Clara porque para mí está muy confuso. Comparto 100% las declaraciones, pero me llama la atención de que en este momento histórico precisamente se den. En los partidos de carambola o en el juego de la carambola, ustedes saben que la pelota hace muchas bandas. No siempre se sabe cuántas bandas van a tocar, pero por lo menos alguien dijo cosas.
Obviamente que repitió las que yo decía y por eso quedé muy agraciado y muy contento. Le faltaron muchas otras cosas a la Llera en decir. Largué un tuit, @Gustavo Subía, es mi tuit, están todos invitados para robustecer mi cuenta de tuit y decía así. La Llera, entre las cosas que se olvidó por decir algo, porque el tuit es muy breve y no se puede meter mucha cosa. En los barrios, en determinados barrios de Montevideo se duerme con las puertas abiertas y las ventanas no trancadas. ¿En qué barrios? Es que, lindo para una pregunta esas preguntas de los programas de televisión. En los barrios que domina el narco. Nadie al amigo del narco le va a ir a afanar el plasma. Pero, mi amigo, la gente no es tonta, sabe que hay justicia. Y muchos capos en determinados barrios imparten justicia. Y le imparten rápido y muy eficiente. Generalmente dura el proceso entre 5 minutos y 7 minutos y la ejecución de la pena se realiza en 2 horas con una moto que va como delivery a ejecutar la pena y le traen la noticia a la persona que presentó su caso, mire, en 2 horas impartimos justicia. No, por supuesto que así dicho me parece broma. Es la realidad. Territorio que el Estado uruguayo no controla. Y la policía me llamaba a mí como fiscal, qué horrible conjugar en pasado, me llamaba, ya me siento un viejo de ir al parque a darle de comer a las palomas, y me llamaba como fiscal y decía, doctor, no podemos estar más de 5 minutos con el patrullero porque me lo están baleando, me lo están apedreando. Entonces, señores, si no controlamos el territorio del Estado, y la Llera dijo, estamos cercanos a Guatemala y le pegaron. Lo que pasa es que al que dice la verdad se le pega, excepto que sea masoquista como yo, que me gusta que me peguen y vamos a seguir embromando. Bien, ya cerramos el ciclo de preguntas. Básicamente, si preguntan si hay alguna intención o ve alguna intención de modificar este código a la brevedad. No, lamentablemente no lo veo. No lo veo porque han habido algunos intentos, el senador Bordaberry mandó algunos proyectos de ley para tratar de modificar la legítima defensa, para tratar de modificar la actuación policial en el artículo 22, de dar un mayor marco. Han habido proyectos del Partido Nacional. El Partido de la Gente también envió un artículo para modificar el artículo 19 de una ley espantosa que a los reincidentes les iba a aplicar una pena, de esa ni llegamos a hablar, y luego la ley murió. Una ley espectacular que tenía una espoleta para que la ley muriera al año. Es decir, los reincidentes siguen gozando de excelente salud y seguimos creyéndole que de la 14 a la 15ª rapiña cambiaron. Por milagro, por supuesto, porque no traen ningún documento. Así que en la corta, lamentablemente. Pero esto es muy dinámico. Lo que yo puedo llegar a prever sin consultar a Ana Clara, es que quizás hayan más acontecimientos violentos de enfrentamientos policiales con delincuentes, porque la cosa está llegando a un nivel donde uno puede suponer que en algún momento la policía va a tener que poner una impronta, y lamentablemente tengo miedo de cómo se vaya a poner esa impronta. Estoy hablando un poco en jeringoso porque no quiero hablar demasiado claro sobre el punto. Ustedes podrán entender. Bien, una que llegó de última. Si la Llera aprovechó que Bonomi no estaba en el país para hacer esa declaración. No creo. Yo creo, no sé, no voy a opinar sobre la persona de la Llera porque es un operador y merece mi respeto, pero desconozco en qué circunstancias. Lo único que puedo decir es, comparto lo que dijo, pero me llama la atención el momento histórico. Bueno, Ana Clara podrá dilucidar mi problema. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien, vamos a pedirle al vicepresidente de la institución y al secretario Minervini, que van a hacer entrega de un obsequio. Pero, entregarle y agradecerle. Estupendo. Bien, se trata de una foto de una zona muy emblemática, por supuesto, de Salto, como es el puerto de Salto, así que bueno. Y con unos versos atrás, a ver. Exactamente. Todo indica que son... Ahí está. Y agradecerle el tiempo dedicado a Salto. Encantado. Y a difundirla. Señores, Bien. el asunto es así. No. A ver. No me aplaudan porque sigo 4 horas más, no hay problema. El asunto es así. Yo no pago psiquiatra, hago conferencias. El psiquiatra lo van a pagar ustedes cuando salgan de acá. Bien, como cierre, Minervini. Por favor. Bárbaro.
Buenas noches, gracias por acompañarnos, gracias al doctor por la jornada de trabajo intensa que tuvo el día de hoy, difundiendo para toda la población de Salto sus ideas y contarle que el centro comercial está preocupado y ocupado en generar estos ámbitos de discusión para tratar de alguna manera ayudar a que esto se solucione. Muchas gracias a todos, muy amables. Buenas noches y muchas gracias por habernos acompañado.